Hola, bienvenidos al tema 4, inferencia estadística con muestras pequeñas. En la semana 1 se mostró cómo obtener una estimación por intervalo cuando se trata de una sola media poblacional. Ahora se presenta en este video la forma de estimar por intervalo cuando se tienen dos poblaciones y lo que interesa es la diferencia entre dos medias poblacionales. Por ejemplo, quizá desee obtener una estimación por intervalo para la diferencia entre el sueldo inicial medio de una población de hombres y el sueldo inicial medio de una población de mujeres. Diferencia de medias. Estimación de diferencia de medias cuando se tienen dos poblaciones con medias mu1 y mu2 respectivamente y se seleccionan muestras independientes de ellas. Estimación puntual. Se considera que la diferencia de las medias de las poblaciones, que están denotadas con la letra griega mu, es igual a la diferencia de las medias de las muestras. Las medias de las muestras vienen denotadas por las letras X testadas. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que vamos a considerar que mu1 menos mu2, la diferencia de las medias poblacionales, va a ser igual a X1 testada menos X2 testada, a la diferencia de las medias muestrales. Es decir, sean mu1 la media de la población 1 y mu2 la media de la población 2. Lo que interesa aquí son las inferencias acerca de la diferencia entre las medias. Para hacer la inferencia respectiva, se elige una muestra aleatoria simple de N1 unidades de la población 1 y otra muestra aleatoria simple de N2 unidades de la población 2. A estos dos conjuntos que se toman de manera separada e independiente se les conoce como muestras aleatorias simples independientes. Hoy vamos a suponer que se cuenta con información que permite considerar que las dos desviaciones estándar sigma 1 y sigma 2 se conocen antes de tomar las muestras. Esta situación se identifica como el caso de sigma 1 y sigma 2 conocidas. Y esto es la estimación de diferencia de medias por intervalos. Y se tienen los siguientes casos. Cuando se conoce sigma 1 y sigma 2, aplicamos esta fórmula para hallar ese intervalo y se ocupa cuando las muestras son grandes. Si se seleccionan muestras independientes a partir de poblaciones normales o en caso contrario, si N1 y N2 son mayores que 30. Cuando es una muestra grande, cuando son mayores o iguales, aquí no le anoté, mayores o iguales a 30, se puede establecer un intervalo de confianza a partir de poblaciones con varianzas conocidas y esta sería la fórmula. Vamos a ver un ejemplo. Se realizó un estudio para establecer si un determinado tratamiento metálico tenía algún efecto en la cantidad de metal eliminado en una operación de inmersión en ácido. Se sumergió una muestra de 100 piezas en un baño durante 24 horas sin el tratamiento, dando un promedio de 12.2 milímetros, con una desviación estándar de muestra de 1.1 milímetros. Una segunda muestra de 200 piezas se expuso al tratamiento y después a una inmersión en el baño durante 24 horas, lo que resultó en una eliminación promedio de 9.1 milímetros de metal con una desviación estándar de 0.9 milímetros. Obtenga un intervalo de confianza de 98% para estimar la diferencia entre las medias poblacionales. ¿Reduciría el tratamiento la cantidad de metal eliminado? El inciso es determinar la estimación puntual, que esto no es otra cosa más que hacer la resta de las medias de la muestra 1 y de la muestra 2. Y el inciso B es calcular una estimación del intervalo de confianza del 98% para la diferencia de medias poblacionales. En este ejemplo, ya ocuparíamos esta fórmula en el inciso B.
Bueno, vamos a ver entonces cómo se resuelven estos incisos. Datos que se tienen en el ejercicio. Recuerden que siempre es muy importante plantear cuáles son nuestros datos. En nuestro ejemplo de la muestra 1, su tamaño, que se denota con la letra minúscula N y el subíndice 1 para indicar que es de la primera muestra, el tamaño es igual a 100 porque se tomaron 100 piezas. Ahí nos indica en el enunciado que la media fue igual a 12.2 y que la desviación estándar es igual a 1.1. En la muestra 2, N2 es igual a 200, la media fue de 9.1, la desviación estándar de 0.9. Y nos piden un intervalo de confianza 1 menos alfa igual a 98%. Ahora, ¿cómo calculamos la estimación puntual? Dice que mu1 menos mu2 va a ser igual a x1 testada menos x2 testada. Esto es la diferencia de las medias. 12.2 menos 9.1. Aquí lo tenemos, hacemos la resta y nos da 3.1. La diferencia de medias poblacionales de cantidad de metal eliminado es de 3.1 milímetros. Esa es la diferencia entre estas muestras. Vamos a ver ahora el inciso B, estimación por intervalo. Usar la fórmula, esta que tenemos aquí, que nos dice que vamos a restar las medias, es decir, esta parte es la estimación puntual, que lo acabamos de hacer en el inciso A, y a esto le vamos a restar esta parte. Esta parte se conoce como el error estándar, y en el numerador, aquí, lo que tenemos son las varianzas. La varianza, recuerden, no es otra cosa más que la desviación estándar elevada al cuadrado. Bueno, y la operación es la misma. Aquí le vamos a restar a la estimación puntual el error estándar y del otro lado del intervalo, aquí está el otro lado, estos son los signos menos, del otro lado lo que vamos a hacer es sumar esta parte del error estándar, es decir, este mismo valor de un lado se resta y del otro lado se suma. Y también el primer paso va a ser calcular esta que tenemos aquí, lo que es Z alfa entre 2, porque este valor todavía no lo tenemos, entonces lo tenemos que buscar en la tabla de la distribución normal. Recuerdan que la Z hace referencia a lo que es la campana de Gauss y que representa la distribución normal. Entonces, ese es el primer paso que vamos a hacer, hallar el valor de Z alfa entre 2, teniendo en cuenta que el nivel de confianza es de 98%, como nos lo pide en el enunciado, para lo cual hay que hacer la gráfica de la distribución normal. Entonces la tengo ya aquí dibujada, es esta campanita. Recuerden que una de sus propiedades nos dice que todo lo que está abajo de esta curva, la suma de toda esta área es igual al 100% o 1. Por tanto, si 1 menos alfa es igual a 98%, sería, aquí lo marqué de esta manera, entre estas dos rayitas y lo que está achurado, eso corresponde al 98%. Por tanto, como es simétrica y sabemos que todo lo que está abajo de esta curva nos da el 100%, entonces, para cada una de estas orillitas que nos quedan, pues sería lo que me falta para el 100, es decir, 2, pero dividido entre estas dos orillas o colitas, como también las conocemos. Entonces, ese 2% que me falta para llegar al 100, lo divido entre estas dos orillas y me queda el 1% para cada lado. ¿Sí? Este también es el 1%. Para quitarle el porcentaje, dividimos ese 1 entre 100 y nos da 0.01. 0.01 es esta área que nos quedó aquí en las colitas, en las orillitas. Y lo que está achurado corresponde al valor que tenemos del 98%, que si para quitarle el porcentaje dividimos entre 100, nos queda 0.98. Y ahora nos toca buscar este valor de Z alfa entre 2, ¿qué valor es? Tenemos que buscarlo en las tablas, igual aquí, Z alfa entre 2. Aquí le corresponde un valor.
Este signo menos, les comento, nada más es para hacer referencia que este valor de Z alfa entre 2 se encuentra del lado izquierdo de la mitad de la campana. Acuérdense que es simétrica, aquí está su mitad, de un lado el 50% y del otro lado el 50% para que me dé el 100% o el 1.5 más 0.5. Y este signo lo único que está indicando es que ese valor de Z está del lado izquierdo de la mitad de la campana de Gauss, ¿sale? Es lo único que me indica el signo, no lo vamos a usar en las operaciones. Entonces, ahora sí procedemos a buscar el valor de Z alfa entre 2 o menos Z alfa entre 2, que va a ser el mismo porque la curva es simétrica. Vamos a ver cómo lo vamos a determinar. Para determinar el valor de menos Z alfa entre 2, se debe buscar entre los valores de la tabla de la distribución normal el valor más cercano a 0.01. ¿De dónde sacamos este valor? Acuérdense, es el valor de una de las colitas de la que quedaron en la orilla, es decir, es este punto 0.1. Entonces vamos a buscar ese punto 0.1 o un valor más cercano a punto 0.1 dentro de los valores que están aquí en la tabla de la distribución Z. Esta tabla ya se las proporcioné en los recursos de la semana. Entonces empezamos a buscar aquí dentro de la tabla, vemos que hay punto 0.034, pero pues ese no se acerca al punto 0.1. Entonces buscando, veo que aquí tengo el valor 0.0099 y ese es el valor de entre todos los que están aquí en esta tabla que es más cercano a punto 0.1. Entonces, ya que lo encontré, me voy de manera horizontal a ver con qué número corresponde en la columna de Z y vemos que corresponde con el menos 2.3 y también de manera vertical a qué número le corresponde, en este caso, en las centenas. Es decir, lo vamos a juntar con este 2.3, sería el 2.33 porque este es 3. ¿Sale? Entonces, el valor para Z alfa entre 2 o menos Z alfa entre 2 es menos 2.33. Como la curva es simétrica, pues entonces también a Z alfa entre 2 le corresponde el valor 2.33. Y los ponemos en nuestra gráfica. Tenemos aquí menos Z alfa entre 2 es igual a menos 2.33 y Z alfa entre 2 es igual a 2.33. Nuevamente, estos signos solamente me indican la posición que están con respecto a la mitad de la campana de Gauss, es decir, está a la izquierda, no lo vamos a usar en las operaciones. Entonces ya tenemos Z alfa entre 2, que era el valor que nos faltaba para poder utilizar ya nuestra fórmula. Entonces, ya que tenemos ese valor, lo siguiente es sustituirlo dentro de esta fórmula. Ya tenemos todos los datos. Sería X1, que era la media de la primera muestra, es igual a 12.2, menos X2, que es 9.1, menos Z alfa entre 2, es el que acabamos de encontrar en la tabla, 2.33, multiplicado por la raíz cuadrada de sigma, de la desviación estándar, es un dato que nos dieron, 1.1 de la muestra 1, elevado al cuadrado, entre el tamaño de la muestra 1, es decir, entre 100, más la desviación estándar de la muestra 2, que es 0.9, elevado al cuadrado, entre el tamaño de la muestra 2, que es 200. Estos valores son exactamente los mismos que tenemos del lado derecho de la desigualdad. Es decir, más 2.33 por la raíz cuadrada de 1.1 al cuadrado entre 100 más 0.9 al cuadrado entre 200. Lo único que cambió es este signo que aquí vamos a sumar y acá se está restando ese error estándar. ¿Sale? Entonces, hacemos las operaciones. Nos queda de esta resta 12.2 menos 9.1, 3.1.
menos 2.33 por el resultado de la raíz es 0.1271, menor que mu1 menos mu2, menor que 3.1 más 2.33 por 0.1271. Es lo mismo, ¿sale? Entonces hacemos esa multiplicación y el resultado se lo restamos a 3.1, nos da 2.8039 y acá se lo sumamos a 3.1, nos da 3.3961. Redondeamos a dos decimales, 2.80, aquí me tomo en cuenta el tercer decimal, si voy a redondear a 2, veo el tercer decimal. Si es un 5 o mayor que 5, entonces el segundo decimal sube una unidad. Como en este caso es un 3, y que no es mayor que el 5 ni es el 5, entonces se queda así como está, 2.80, no sube. Acá voy a redondear a dos decimales, ahí están los dos decimales, pero como el tercer número que sigue es un 6, entonces este 39 va a subir a 40, ¿sí? Porque el número que sigue después del 9 es mayor que el 5, entonces nos queda 3.40, así se hace el redondeo. Concluimos que se tiene un 98% de certeza que la diferencia de promedios de la cantidad de metal eliminado en las dos poblaciones de piezas está entre 2.8 y 3.4 milímetros. Y así es como aplicamos esta fórmula para una muestra grande para ver la diferencia entre dos medias poblacionales. Vamos a ver ahora qué fórmula se aplica cuando tenemos muestras pequeñas. Diferencia de medias, ahora muestras pequeñas. Se extiende al caso en el cual las dos desviaciones estándar poblacionales, sigma 1 y sigma 2, no se conocen. En este caso, para estimar las desviaciones estándar poblacionales desconocidas, se emplean las desviaciones estándar muestrales, delta 1, que está aquí, y delta 2. Son las que vamos a emplear, que serían las desviaciones estándar muestrales. Cuando se usan estas últimas desviaciones, las estimaciones por intervalo y las pruebas de hipótesis se basan en la distribución T en lugar de en la distribución normal estándar. Bueno, entonces esta que está aquí es la fórmula para calcular el tamaño del intervalo de la diferencia de medias para muestras pequeñas. Se dan cuenta, tendríamos la media 1 muestral menos la media 2 muestral de las dos diferentes muestras, menos, dice aquí, T alfa entre 2, que es un valor que vamos a buscar ahora en una tabla de la distribución T de student, por SP, este valor también lo vamos a calcular. Esta es su fórmula de, bueno, es delta, es la letra delta griega, delta P, que es igual a la desviación estándar de las diferencias muestrales y se calcula con esta fórmula. Ya que la hayamos calculado, entonces ahora sí lo vamos a sustituir aquí y va a multiplicar a la raíz cuadrada de 1 entre n1 más 1 entre n2, menor que mu1 menos mu2 y lo mismo del otro lado, pero aquí lo vamos a sumar y de este lado se va a restar, que también esta parte que se suma y se resta es el error estándar. Aquí la notita, las muestras son pequeñas cuando n es menor que 30 e independientes a partir de poblaciones aproximadamente normales con variaciones desconocidas pero iguales. Ejemplo 2. Un grupo de estudiantes puede elegir entre un curso de física de 3 horas semestre sin laboratorio y otro de 4 horas semestre con laboratorio. El examen escrito final es el mismo para ambos cursos, ya sea que sea sin laboratorio o con laboratorio, es el mismo examen. Si 12 estudiantes, vean aquí el tamaño de la muestra, pues estamos viendo que es menor que 30, por eso vamos a aplicar esta fórmula de la distribución T. Si 2 estudiantes del curso con laboratorio obtuvieron una calificación promedio de 84 con una desviación estándar de 4,
y 18 estudiantes del curso sin laboratorio obtuvieron una calificación promedio de 77 con una desviación estándar de 6, encuentre. Inciso A, la estimación puntual para la diferencia de medias poblacionales. Pues, como les había comentado, esto no es otra cosa más que inferir que las medias poblacionales, la diferencia es igual a la diferencia de las medias muestrales. Las medias que tenemos aquí nos la dicen promedio de 84, acuérdense que promedio y media es lo mismo. Promedio de 84 para la media 1 y promedio de 77 para la muestra 2. Entonces tendríamos 84 menos 77 igual a 7. La diferencia entre el promedio de calificaciones de los estudiantes es de 7 puntos. Eso es lo que me está indicando el resultado. Inciso B, calcular un intervalo de confianza de 99% para la diferencia entre las calificaciones promedio de los dos cursos. Suponga que las poblaciones se distribuyen en forma aproximadamente normal con varianzas iguales. Entonces, ahí ya nos están diciendo todo. La fórmula que vamos a ocupar es esta. Vamos a calcular para nuestra fórmula, como les había comentado, pues el valor de T alfa entre 2 con un nivel de confianza del 99%. Igual que en el ejemplo anterior, vamos a hacer la gráfica. Como dijimos, la gráfica es muy parecida a la de la campana de Gauss y cumple con las mismas características de ser simétrica y de que todo el área bajo la curva suma 1 o 100%. Entonces, en la parte, vamos a decir, mayor de la curva, vamos a poner lo que es 1 menos alfa, que nos piden aquí, que es de 99%, y eso correspondería, si lo divido entre 100, a 0.99. Por tanto, en estas dos orillitas, en estas dos colitas, lo que me queda sería un 1% para que llegara al 100, ¿no? Me falta un 1. Y ese 1 lo voy a dividir entre 2. 1 entre 2, aquí es un signo igual, pero no se alcanza a ver. Bueno, aquí es igual. 1 entre 2 es igual a 0.5%. 0.5% dividido entre 100 es igual a 0.005, que correspondería al área en esta parte. Esto es 0.005. Y lo mismo del lado derecho. Entonces, el 1 que nos falta lo dividimos entre 2, me da 0.5%. Para quitar el porcentaje, divido entre 100 y me da 0.005. Y lo mismo que en la distribución normal, hay que buscar en la tabla de la distribución de Student qué valor le corresponde a este 0.005, qué valor de t le corresponde. Para ello, aquí en la distribución T de Student, lo que se usa son los grados de libertad y para calcularlos tenemos una fórmula. Dice, vamos a buscar en la tabla de la distribución T de Student para el tamaño de muestra N1, nos dice el problema son 2 estudiantes, y N2, la otra muestra, fue de 18. Los grados de libertad que se denotan con la letra R, aquí está en la tabla, esta es una R, se obtienen con la fórmula grados de libertad va a ser igual a R y esto va a ser igual a N1 más N2 menos 2. Por tanto, R es igual a 12 más 18 menos 2 y esto me da 28. Entonces ya tenemos el valor de los grados de libertad. En la tabla buscamos para R igual a 28 y con un área en una cola de alfa entre 2 igual a 0.005. Acuérdense, ese es el valor de una de las orillitas de una de las colas. Bueno, entonces R28 me voy de manera vertical hasta el número 28, aquí está. Y luego, bueno, llego hasta el número 28 y de manera horizontal hasta donde esté 0.005, aquí está 0.005, y ahí donde se cruzan, ese es el valor que corresponde
a T alfa entre 2. En este caso, 2.7633 o 2.763. Entonces tenemos para menos T alfa entre 2 igual a menos 2.763 y como es simétrica, para T alfa entre 2 nos toca 2.763. Igual, acuérdense, este signo nada más es para indicar su posición en la curva que está a la izquierda de la parte central, pero no lo vamos a usar en la operación. Seguimos. Ahora ya tenemos ese valor. Estos son nuestros datos que tenemos, N1 12, X testada 1 84, delta 1 igual a 4 para la muestra 2, N2 igual a 18, X testada 2 igual a 77, delta 2 igual a 6 y 1 menos alfa 99%. Esta es nuestra fórmula. Como vemos, todavía nos falta calcular SP. Y para calcular, esta es la P. Para calcular delta P va a ser igual a la raíz cuadrada de N1. Ponemos su valor 12 menos 1 porque así me dice la fórmula. Multiplicado eso, 12 menos 1 por delta 1, que es este, el 4, al cuadrado. Ahí está. Más N2, que sería 18, menos 1, multiplicado por delta 2 al cuadrado. Delta 2 es 6, entonces 6 al cuadrado. Y todo eso entre N1 más N2 menos 2, entre 12 más 18 menos 2. Haciendo las operaciones nos queda delta P es igual a la raíz cuadrada de 788 entre 28, y esto es igual a 5.30. Ahora sí, ya tenemos todos los valores para sustituirlos en esta fórmula. ¿Sale? El siguiente paso, sustituir todos nuestros datos. Tengo la fórmula, ya agregué aquí nuestros datos de T alfa entre 2 y de delta P, lo que es la desviación estándar de las diferencias muestrales, y ahora ya sustituimos todos nuestros valores. X testada 1 menos X2 testada, esto es 84 menos 77. X1 testada, X2 testada, 84 menos 77. Menos, es este menos de la fórmula, menos T alfa entre 2, que es 2.763, por delta P, que es 5.3, por la raíz cuadrada de 1 entre N1, N1 es 12, más 1 entre N2, N2 es 18. Ahí está. Menor que mu1 menos mu2, menor que lo mismo, pero aquí con suma, donde vamos a sumar el error estándar. Hacemos las operaciones y los resultados obtenidos son 1.5 menor que mu1 menos mu2 menor que 12.5. Esto nos dice que con una confianza del 99% se observa que el promedio de las calificaciones de los que tienen laboratorio con los que no lo tienen está entre 1.5 y 12.5 de los dos cursos. Y hasta aquí termina la presentación de este tema. Espero que les sea de utilidad el video. Cualquier duda, recuerden, vía mensaje de Blackboard. Hasta luego, mucho éxito.